Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta presentación vamos a abordar el tema de fenología, pero antes vamos a hacer un breve repaso con respecto a dos factores que estuvieron viendo en clases anteriores, que son la precipitación y la temperatura. Como ustedes bien saben, el agua es una de las sustancias más comunes sobre la superficie de la Tierra y es a su vez una de las más importantes para la existencia de la vida. En muchos de los organismos y entre ellos los vegetales, el agua es uno de los factores que más influye en su supervivencia. Pero una vez que el agua está disponible para estos, los demás factores tenderán a ejercer efecto en mayor o en menor medida. Es por ello que la distribución de las plantas sobre la superficie de la Tierra se encuentra principalmente controlada por la cantidad y distribución de precipitaciones ocurridas, como así también por las temperaturas. Como consecuencia de esto es que se pueden observar distintos paisajes sobre la superficie de la Tierra dependiendo del punto geográfico en donde nos encontremos. En relación a lo antes dicho, ustedes estuvieron trabajando con un tipo de clasificación que se basó principalmente en la distribución de la vegetación natural, que es la clasificación de Köppen, que a su vez este autor para sus criterios utiliza la precipitación y la temperatura. Es por eso que cuando se comparan las ecorregiones con estas clasificaciones en nuestro territorio, se puede observar un patrón semejante en las distribuciones. Por ejemplo, si observamos el norte argentino, la clasificación CW tiene una correspondencia semejante con la ecorregión de las yungas. Las yungas de nuestro territorio provienen o son una prolongación de las yungas que mayormente se desarrollan en el territorio boliviano. Y pueden distribuirse esta especie en nuestro territorio gracias a las precipitaciones ocurridas en este lugar. Asimismo, las precipitaciones ocurridas en este lugar se ven favorecidas en la época de verano, cuando en esta época se forma un centro de baja de origen térmico que favorece las ocurrencias de precipitaciones. Por otro lado, si miramos el sur argentino, los bosques patagónicos como las malezas y montes patagónicos se corresponden bastante bien con la clasificación de bosques fríos y los climas áridos. Vamos a ver un ejemplo de los bosques fríos. Vamos a hacer zoom en el sur argentino, en donde en esta figura se puede ver claramente la distribución de los bosques patagónicos. Como así también a esta altura se encuentra parte de la selva valdiviana, la cual es característica de la zona de Valdivia perteneciente a Chile. También se puede observar la estepa patagónica. Si hacemos referencia a las precipitaciones, para que éstas ocurran, es preciso que el aire contenga humedad, que haya un ascenso y también inestabilidad. Estas tres condiciones se cumplen en esta región. Por un lado tenemos el aire cargado de humedad proveniente del Océano Pacífico, que en su trayectoria se encontrará con un impedimento que es la cordillera de los Andes. En esta trayectoria el aire es obligado a ascender y a medida que asciende se va enfriando, hasta que llega a la saturación, se condensa y precipita. A medida que avanza, va descendiendo, pero en esa trayectoria también se encontrará con otros impedimentos que lo obligará a ascender y con ello también la ocurrencia de precipitaciones, hasta que luego disminuye. Y disminuye porque el aire se va calentando y cada vez más se va a ir alejando del punto de saturación. Esta distribución de precipitaciones a lo largo de esta región provoca que se distribuyan las selvas valdivianas, que parte de esta ingresa en el territorio argentino, que luego haya un bosque húmedo. Como consecuencia de la disminución de las precipitaciones también van a disminuir las especies, por eso este bosque húmedo. Y a medida que avanza, luego tenemos el bosque de transición y por último la estepa.
En esta figura les muestro el Parque Nacional Lanín, este es el volcán Lanín, en donde esta foto fue tomada, imaginemos que estamos en un punto alto del bosque de transición, que si observamos hacia el oeste vemos el siguiente paisaje. Un bosque con especies características del lugar, como lenguas, cañas coihue, roble pellín, entre otras, como así también araucarias. Si giramos hacia el este sobre el mismo punto, nos encontramos con este panorama, en donde la proporción de especie ha disminuido y bastante. En este caso, se puede observar un grupo de araucarias cuyas especies pueden adaptarse a la falta de agua o son resistentes a la disminución de precipitaciones. Hasta acá hemos visto dos ejemplos en donde la clasificación climática de Köppen se corresponde bastante bien con la distribución de las especies naturales. Sin embargo, esta clasificación tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, si comparamos la provincia de Buenos Aires con la provincia de Misiones, ambas quedan bajo una misma clasificación. Sin embargo, las especies en la provincia de Buenos Aires son pastizales pampeanos, mientras que en Misiones tenemos la selva paranense. Esta es una dificultad que se presenta en esta clasificación, ya que tiene pocos casilleros en donde poder ubicar a todas las especies. Es por eso que Defina, con el fin de superar estos inconvenientes, propone una nueva clasificación. Y este se basa en 18 cultivos índices y a la vez utiliza intervalos más pequeños de precipitación y temperatura. Es por eso que a esta clasificación se la denomina clasificación agroclimática. Esta clasificación agroclimática, al momento de plantearlos para un cultivo, es mucho más precisa que la clasificación de Köppen. Sin embargo, ambas son útiles al momento de poder decidir si una especie de una determinada región se puede introducir a una nueva. Sin embargo, con este conocimiento no alcanza, ya que la especie puede presentar distintos comportamientos, porque no se satisfacen otros requerimientos que le son propios de esa especie, ya que acá solamente estamos mirando o tratando la precipitación y la temperatura. Ahora, de esos conocimientos es la fenología quien se ocupa. La fenología es la ciencia que investiga la relación entre la vida de los organismos y el clima. Van a encontrar en la bibliografía varias definiciones. Acá abajo les dejo una más completa. Pero básicamente todas estas definiciones hacen referencia a esta relación entre la vida de los organismos con el clima. Es una disciplina bastante descriptiva y de observación. Es por ello que requiere de conocimientos de otras ciencias para que la metodología de trabajo a campo sea precisa. Generalmente las otras ciencias involucradas son la fisiología, la ecología, la biología y por supuesto la meteorología o climatología. Esta ciencia estudia los cambios externos visibles tanto de plantas como así también de animales. En esta figura se puede observar los distintos cambios visibles en esta especie arbórea. Y estos cambios tienen una correlación directa con la temperatura y también las precipitaciones. En invierno, por ejemplo, se puede observar la caída de hojas y aparición de yemas que están en reposo. En primavera aparecen las yemas florales, como así también las hojas. En verano se da la floración y en otoño tenemos la fructificación. Y nuevamente se reanuda el ciclo. En el caso de los animales, estos cambios se dan, por ejemplo, en la postura de las aves o el plumaje, la oviposición o la aparición de larvas o adultos en los insectos, la muda o el crecimiento del pelaje en los animales domésticos, entre otros. Todos estos cambios tienen una relación directa con los factores como la temperatura, la precipitación, la humedad relativa,
el viento, la heliofanía o duración del día. Así que todos esos hacen efectos a estos cambios visibles. Dentro de los cambios visibles en los vegetales, estos dependen básicamente de dos factores que son el genotipo o variedad, como así también de las condiciones ambientales. Dentro del genotipo o variedad se pueden encontrar, por ejemplo, en los cereales y oleaginosas, variedades de ciclo corto, medio o largo. En el caso de los frutales, por ejemplo, hay variedades en donde la floración se adelanta o se demora. En ese caso, las variedades son de floración temprana o de floración tardía. Todos los cambios observacionales nombrados anteriormente se denominan fases y dependiendo de los autores también se las suele llamar etapa. En la asignatura vamos a utilizar el término de fase. Se define fase como la aparición, transformación o desaparición de un órgano. Por ejemplo, en los vegetales se llama fase a la emergencia, a la aparición de hojas, a la floración, a la fructificación, entre otros. Una fase pasa por distintos momentos que pueden cuantificarse en porcentaje y pueden designarse como inicio, plenitud y fin de fase. Se llama inicio de fase cuando se observa un 20% de los órganos aparecidos. Plenitud de fase cuando se observa un 50% de esos órganos. Y fin de fase cuando se observa un 80% de estos órganos aparecidos. A modo de ejemplo, acá tenemos 3 fotos en donde podemos observar tomates maduros y tomates verdes. En la primera foto podemos decir de que estamos en un inicio de fase, ya que tenemos aproximadamente un 20% de tomates maduros. En esta foto se observa un 50 y un 50%. Por lo tanto, podemos decir de que estamos en plenitud de fase. Mientras que en esta última foto se observa mayor proporción de tomates maduros que tomates verdes. Acá podemos decir que estamos en fin de fase. A su vez, se puede medir el tiempo que transcurre desde el inicio de fase hasta el fin de fase. Y esta medida se la llama energía de fase. Esta tendrá más energía de fase cuanto menor sea el tiempo que transcurre entre el inicio y el fin de fase y tendrá menos energía cuanto más largo sea este tiempo. En esta figura se muestra el ciclo del trigo o ciclo ontogénico del trigo, en donde se pueden apreciar las distintas fases, desde que inicia la emergencia hasta la floración. Así que tenemos dentro de la fase del trigo, tenemos fase emergencia, inicio de macollaje, aparición de la hoja bandera, vaina engrosada, aparición de la espiga, floración y madurez. A su vez, dentro del ciclo de cualquier cultivo es necesario definir algunas terminologías. El ciclo del cultivo inicia con el nacimiento y termina con su muerte. Desde el nacimiento hacia su muerte hay distintos cambios, entre ellos se puede diferenciar que hay un crecimiento, hay un desarrollo, cuyo desarrollo involucra la reproducción y luego la muerte. Se denomina nacimiento cuando, en este caso, por ejemplo, cuando una planta ya es posible de que pueda sobrevivir por ella misma. Se denomina crecimiento cuando hay un aumento en el cambio de volumen de las distintas estructuras de una planta. Por ejemplo, en este caso vemos que hay aumentos en el número de hojas, también hay aumento en el número de macollos, hay una elongación del tallo, por lo cual aumenta la altura de esta planta y en las etapas finales habrá aumento en el tamaño de los granos, en este caso.
Este aumento de tamaño en las estructuras es debido a una división celular. Y estos cambios denotan cambios más que nada cuantitativos. Mientras que el desarrollo involucra una serie de procesos que posibilita la reproducción del individuo. Y esto es debido a un cambio en el tamaño, estructura y función de las células, que harán posibles la formación del cigoto. Por otro lado, suelen agruparse a las distintas fases en dos grupos. En el período vegetativo, quienes involucran solamente fases hasta un poco antes de la floración, así que quedarían encerradas dentro del período vegetativo, la emergencia, en este caso el macollo, aparición de hoja hasta vaina engrosada. Y período reproductivo involucra o encierra el resto de las fases, desde que aparece la floración hasta la madurez fisiológica o madurez de cosecha. También dentro del ciclo de cualquier cultivo suelen encontrarse algunos periodos, a veces cortos, a veces un poco más largos, que se denominan periodos críticos. Estos periodos críticos hacen referencia a que va a haber una denotación en la disminución del rendimiento por falta o por efecto de algún factor. En este caso, en el trigo, el periodo crítico se centra entre 14 y 20 días antes y después de floración y el rendimiento de los granos se ve comprometido por la falta de agua. Hay otros cultivos que tienen periodos críticos debido a la disminución de la temperatura o al aumento de temperatura, como así también hay otros que son críticos debido a la falta de luminosidad, entre otros. Todo va a depender del cultivo del cual se trate. También dentro del ciclo de un cultivo aparecen los subperíodos. Un subperíodo es el tiempo que transcurre entre una fase y la otra. Y en ese lapso de tiempo las condiciones meteorológicas se mantienen estables. A modo de ejemplo, acá tenemos en este siguiente gráfico distintos subperíodos en donde el subperíodo 1 está abarcando desde la siembra hacia la fase 1, el siguiente desde la fase 1 hacia la fase 2. Las fases de estudio va a depender del grado de interés que tenga el observador. Se podría también estudiar el subperíodo desde la fase 1 hacia la fase 3 o fase 2 a cosecha. Todo va a depender del interés de estudio. En la actualidad existen distintas escalas fenológicas que se pueden identificar según el autor y según la especie. Estas escalas son instructivos para llevar adelante observaciones fenológicas de una manera normalizada o estandarizada. Estos instructivos van a describir cada una de las fases a medida que avanza el ciclo del cultivo. La importancia de poder identificar correctamente una fase es de gran interés al momento de decidir algún tipo de manejo o simplemente para que entre los observadores esté hablando de lo mismo. Por ejemplo, en el caso del manejo hay muchos productos fitosanitarios que indican el uso de una determinada dosis en una fase en particular. Si se cometiese el error de identificar mal esa fase, también se estaría cometiendo un error, ya que se provocaría un efecto adverso en ese individuo. En Argentina, las escalas más utilizadas para trigo, maíz, soja y girasol son las que observamos acá. Bueno, para trigo es Fikes y Sadok, para maíz Ritchie y Hanway, para soja la de Férica Vines y para girasol la de Mark y Palmer.
Acá se muestran dos escalas utilizadas para el cultivo de trigo, que son la escala de Fickes y la escala de Sadoc. Cada una de las fases se referencian con un número. En el caso de Sadoc, de 0 a 9 y en el caso de Fickes, de 1 a 11. Sin embargo, cada uno de estos números hace referencia a distintas fases si comparamos las dos escalas. Por ejemplo, el número 6 hace referencia a la fase antesis en la escala de Sadoc, mientras que en la escala de Fickes hace referencia al primer nodo visible. De aquí la importancia de que cuando se estén registrando observaciones fenológicas, se nombre el autor de la escala con la cual se está trabajando. De esta manera se evitarán errores o malos entendimientos entre los locutores. En este caso se muestra la escala de Fletchinger, que es utilizada para los frutales de carozo o pepita. Generalmente las escalas utilizadas para estos frutales hacen referencia a la etapa reproductiva, a partir de las yemas florales hasta que se forma el fruto. En el caso de esta escala, cada una de las fases están referenciadas con una letra mayúscula y algunas de ellas también con un subíndice numérico. Esta es otra escala utilizada específicamente para las manzanas o el manzano, que fue desarrollada por Meyer. Este autor utiliza referencias numéricas para indicar cada una de las fases. En este otro caso se observa la escala fenológica utilizada para el maíz según Ritchie y Hanway. Estos dos autores agrupan a las fases en dos períodos, en el período vegetativo y en el período reproductivo. Cuando se refieren a las fases del período vegetativo, la referencia asignada es la B corta mayúscula. Y cuando se refieren a las fases del período reproductivo, la letra asignada es la R mayúscula. Cada una de estas con sus respectivos subíndices numéricos. El período vegetativo inicia con la emergencia y termina con el panojamiento, mientras que el período reproductivo inicia con la emergencia de estigma y culmina con la madurez fisiológica. Se llama emergencia cuando por sobre la superficie aparecen los cotiledones y se puede observar la línea de siembra. A su vez, estos autores hablan de hojas totalmente desarrolladas. Se designa una hoja totalmente desarrollada cuando en la misma aparece la lígula y la vaina. La lígula es un apéndice membranoso que rodea el tallo y une la lámina con la vaina. Una vez que inician o comienzan a aparecer estas hojas desarrolladas, se le asignará un subíndice numérico haciendo referencia a la cantidad de hojas. Por ejemplo, acá tenemos esta foto que a modo de ejemplo podemos contar la cantidad de hojas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habría que ver si esta sexta presenta la lígula. En caso de que esté, diría que estoy en B6. A medida que avanza el ciclo del cultivo van apareciendo mayor cantidad de número de hojas hasta que se logra el máximo. Luego aparece la inflorescencia masculina, la panoja, y por eso se la llama VT. En el caso del período reproductivo, la fase inicial es la emergencia de estigma, en la cual se van a observar los estigmas. Estos estigmas están de un color verde claro. Luego viene el cuaje. El cuaje es cuando se observan los estigmas en un color negruzco o marrón oscuro. Y esto es como consecuencia de que el polen que fue liberado por la panoja es captado por los estigmas y es dirigido hacia el óvulo.
Una vez que es fecundado, estos estigmas dejan de ser funcionales y por eso se tornan en este color. Luego viene el grano lechoso. En este caso hay que hacer presión sobre el grano y si se observa de que se libera un color blanquecino de un líquido, estamos en presencia de grano lechoso, mientras que vamos a estar en grano pastoso cuando al presionar este grano se libera una pasta, ya no aparece el líquido blanquecino, luego aparece el grano dentado, que es el R5, y en este caso se puede observar una hendidura en el lomo del grano. Y por último, la madurez fisiológica, que es cuando se observa en la base del grano una línea negra. Para poder visualizar esta línea negra es preciso raspar la cubierta del grano. Y esta línea aparece como consecuencia de que deja de traslocarse lo fotoasimilado desde el marlo hacia el tallo, por lo que las células basales dejan de ser funcionales y por eso se tornan en un color negro. En este otro caso se observa la escala de Fehry-Cabines que se utiliza para soja. Al igual que los autores anteriores, estas agrupan las fases según el periodo vegetativo y el reproductivo. La emergencia es cuando se observan los cotiledones por sobre la superficie. BC, cuando en la plántula se observa el primer par de hojas unifoliadas. B1, cuando ese primer par de hojas unifoliadas están totalmente desarrolladas y sus láminas están extendidas. En soja, como verán, se habla de nudos. El nudo número 1 le corresponde al primer par de hojas unifoliadas. Luego de este primer par de hojas unifoliadas aparecerán las hojas trifoliadas, que para hacer el conteo de la misma, las láminas tienen que estar totalmente desplegadas. A medida que vayan apareciendo estas hojas se le designará el subíndice numérico, pero en este caso se hará referencia al número de nudos. En el caso del periodo reproductivo, haciendo referencia a la fase R1, se observa una flor en cualquiera de los nudos superiores del tallo principal. R2, cuando se observa una flor con sus pétalos totalmente expandidos en cualquiera de los nudos del tallo, nudos superiores. Desde R3 a R6 se deben observar los 4 nudos superiores del tallo principal. Y en este caso tenemos R3 cuando se observa una vaina de 5 milímetros aproximadamente, R4 cuando esa vaina mide aproximadamente 2 centímetros, R5 cuando se puede observar el grano y este mide aproximadamente 3 milímetros, y R6 cuando este grano ya ocupa totalmente la cavidad de la vaina. En R7 y en R8 se puede mirar cualquier nudo del tallo principal y en ese caso se hace referencia a la coloración de la vaina. Cuando se presente una vaina de color marrón, vamos a estar en presencia de R7. En el caso de R8 ya la planta perdió por completo sus hojas y esta vaina pasaron de un color marrón a un color marrón oscuro. Dentro de la fenología se pueden identificar dos grupos de análisis, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El análisis cualitativo es netamente de observación y descripción, lo cual lleva a distinguir los procesos fásicos, mientras que la fenología cuantitativa involucra distintas mediciones que se realizan a medida que avanza el ciclo del cultivo y a estas acciones o mediciones se las denomina fenometría. Algunas de esas mediciones son determinar la altura de la planta o altura de tallo a veces,
el volumen o tamaño de los frutos, relacionar la parte aérea con la raíz. Dentro de las mediciones para determinar los componentes del rendimiento, se cuantifican los granos o los frutos, se realiza el peso de esos granos o de los frutos. En este caso se muestra una figura de granos de mostaza, y la finalidad de pesar los granos es luego determinar el peso de 1000 granos. Con este valor luego se puede definir cuál fue el rendimiento. Dentro de los precursores del rendimiento se encuentra la cuantificación de nudos, cuantificación de ramas, cuantificación de granos o frutos. Cuando iniciamos este tema dijimos que cada especie tiene sus propios requerimientos climáticos para que pueda desarrollarse y crecer adecuadamente. A ese conjunto de requerimientos climáticos se lo denomina bioclima. Cada especie tendrá su propio bioclima. Se puede definir bioclima como el conjunto de exigencias y tolerancias meteorológicas de un cultivo. La exigencia es la magnitud de una condición meteorológica que es indispensable para que se lleve adelante el ciclo del cultivo, mientras que la tolerancia es el grado en que los cultivos o las especies pueden soportar esa magnitud. Por lo tanto, tiene un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la respuesta del ciclo de un determinado cultivo, en función de algún elemento climático, se verá la siguiente curva, en donde la respuesta es mínima ante los mínimos valores, como así también es mínima ante los máximos valores. Luego habrá un rango en donde hay una respuesta máxima y a ese rango se lo llama rango apto, mientras que a los mínimos inferior y máximo superior se lo llaman marginal por defecto y marginal por exceso. Dentro de los factores que influyen sobre los cambios periódicos de los vegetales se encuentran la temperatura del aire, la duración del día o fotoperíodo y el agua. Recuerden que el agua siempre tiene que estar presente. En relación a la temperatura del aire, tanto el crecimiento como el desarrollo tienen una respuesta universal a este parámetro, y estos se llevan adelante dentro de valores umbrales de temperaturas conocidos como temperaturas cardinales. En este gráfico se muestra el crecimiento de un órgano en relación a la temperatura. También se puede mostrar el desarrollo. Se puede observar que a partir de esta temperatura se inicia el crecimiento y por debajo se detiene. A esta temperatura se la denomina temperatura mínima vital. A medida que aumenta el crecimiento del órgano como consecuencia del aumento de la temperatura, llega un momento en que el crecimiento es máximo. Y a ese máximo crecimiento del órgano le corresponde una temperatura, cuya temperatura se la denomina como temperatura óptima. Luego de la temperatura óptima, el crecimiento comienza a disminuir hasta que llega un momento en que ese crecimiento se detiene. A esa temperatura se la denomina temperatura máxima vital. Por otro lado, se encuentra la temperatura mínima letal, que está por debajo de la mínima vital. Esta temperatura le puede causar un daño irreversible al órgano, como así también ocasionarle la muerte. Lo mismo sucede con la temperatura máxima letal, pero esta se encuentra por encima de la máxima vital. En esta figura se muestran distintas fases para distintos frutales. A la vez se indican las temperaturas críticas para cada una de estas fases. La temperatura crítica es la temperatura mínima letal. Como se puede observar,
Las fases más resistentes son aquellas que están en yema, mientras que las fases más sensibles son aquellas que están en floración. A las plantas se las pueden clasificar según la temperatura. Y esto va a depender de la reacción de las plantas ante la variación de temperatura. A esta reacción de las plantas ante la variación de temperatura se lo denomina termoperiodismo, mientras que a la variación de temperatura, ya sea en un ciclo diario o anual, se lo denomina termoperíodo. En esta figura se está mostrando el termoperíodo anual, en el cual se grafica las temperaturas medias mensuales y también la temperatura media anual. Se puede ver que en esta variación de temperatura quedan ciclos bien marcados, aquellos que quedan por debajo de la temperatura media anual y aquellos que quedan por encima de la temperatura media anual. Los que quedan por debajo se denomina termofase negativa, mientras que el ciclo que queda por encima de esta temperatura media anual se lo denomina termofase positiva. A la vez, esta corresponde a las temporadas más frías, mientras que la termofase positiva corresponde a temporadas más cálidas. Así que en función de la actividad de las plantas ante la variación de temperatura, se pueden clasificar como plantas termocíclicas, plantas paratermocíclicas o plantas atermocíclicas. Las termocíclicas son aquellas especies que mantienen activos sus tejidos durante uno o más periodos, o sea que van a pasar una o más veces por la termofase negativa y la termofase positiva. Las plantas paratermocíclicas son aquellas especies que pasan por una termofase negativa y luego por una termofase positiva. Generalmente estos son los cultivos de invierno, como por ejemplo el trigo, el cual pasa todo su periodo vegetativo en la termofase negativa y culmina su ciclo en la termofase positiva. Y por último, las plantas atermocíclicas son aquellas en donde sus tejidos están activos solo en la termofase positiva. Generalmente son los cultivos de verano, como por ejemplo el sorgo o el maíz. Otro de los factores es la duración del día, cuya longitud del día es conocida como fotoperíodo. La respuesta de algunas plantas a florecer en determinado fotoperíodo se lo llama fotoperiodismo, y en función de esto se pueden clasificar a las plantas. Se pueden clasificar a las plantas como plantas de día largo, plantas de día corto, plantas de día neutro y plantas de día intermedio. Las plantas de día largo son aquellas que florecen a partir de un determinado umbral crítico o fotoperíodo crítico a medida que se alargan los días. Las plantas de día corto florecerán siempre y cuando se supere ese umbral crítico y los días se estén acortando. Las plantas de día neutro no son exigentes a un fotoperíodo crítico y florecerán independientemente de este. Las plantas de día intermedio requieren un fotoperíodo superior y uno inferior al crítico. Fotoperíodo crítico, umbral crítico es el valor a partir del cual se produce la floración. Dentro de estas categorías también aparece la terminología cualitativa y cuantitativa. Una planta es cualitativa cuando se cumple ese fotoperíodo. Si ese fotoperíodo no se cumple, no florece. Son estrictas. Las cuantitativas son aquellas que van a florecer gradualmente hasta que se llegue al fotoperíodo crítico, pero una vez que se cumple el fotoperíodo crítico, florecen todas. Generalmente los cultivos de invierno pertenecen a las plantas de día largo. Acá tenemos algunos ejemplos. Y los cultivos de verano generalmente son las que pertenecen a las plantas de día corto. Acá tenemos otros ejemplos. En el caso
De las plantas de día neutro tenemos, bueno, al tomate y al girasol. Otra cosa que no les comenté, cuando no se llega al fotoperíodo crítico, las plantas van a permanecer en estado vegetativo, nunca van a llegar a floración. A su vez, hay plantas que tienen una fase juvenil. La fase juvenil indica un cierto número de hojas que se asegura la planta para que no se produzca la floración. De esa manera se asegura un determinado desarrollo y crecimiento antes de que aparezca la flor. Bueno, y por último tenemos al factor agua. De este factor ya hemos hablado bastante, ya hemos dicho que es esencial para la existencia de la vida. Eh, bueno, la distribución de las plantas está dado gracias a este, pero sí es un factor limitante en el caso del rendimiento, ya que si hay una disminución de agua cercano a la floración, muchas veces se resiente el rendimiento de las plantas. También en función de este factor se pueden clasificar algunas plantas. Dentro de estas clasificaciones se encuentran las plantas xerófilas, las higrófilas y las hidrófilas. Las xerófilas son aquellas plantas que crecen en lugares secos o en donde escasea el agua, como por ejemplo el olivo y la acacia. Las higrófilas son aquellas que crecen en zonas húmedas, como por ejemplo los helechos, mientras que las hidrófilas son plantas acuáticas. Bueno, en este mapa se pueden observar la distribución de las precipitaciones en todo nuestro territorio argentino. Y por otro lado, en este mapa lo que se hizo fue lo siguiente. En función de la distribución de las precipitaciones o las isoyetas y teniendo los datos umbrales de temperaturas para el tomillo, se confeccionó un mapa en donde se abarcó todo el área en donde se puede sembrar a esta especie. Este es un trabajo realizado por Lamas y otros, y fue presentado en uno de los congresos de agrometeorología. Bueno, y en este gráfico se muestra cómo se afecta el número de granos en las distintas fases. Acá tenemos la emergencia, floración y madurez fisiológica en el caso del maíz. Ante la falta de agua, disminuye el número de granos. Y esa falta de agua se ve muy marcada, o sea, tiene mucho efecto cuando falta en la fase de floración. O sea que su periodo crítico, sensible al agua, es centrado a la floración. En el caso del girasol, lo mismo, pero este es un poco más rústico que el maíz. No se siente tanto la disminución de granos con respecto a la falta de agua. En el caso de soja, es avanzada la floración y también abarca algo ya de granos del periodo R4 o R3. Y por supuesto esta es mucho más plástica y la falta de agua no hace que disminuya tanto el número de granos. Y en el caso del trigo, hoy lo comentamos, su periodo crítico sensible al agua se centra alrededor de floración, 20 días antes y 20 días después. La fenología animal difiere marcadamente de las de los vegetales. Los objetivos fijados en las observaciones deben ser claros para poder decidir qué etapa o qué etapas dentro del desarrollo de estos organismos será observable. Una vez que se decida esta etapa, es recién ahí cuando se la correlacionará con algún parámetro climático. Por ejemplo, en las aves migratorias, el objetivo es la migración, la cual se expresará en aparición o abundancia. Y a la vez se distinguirá si estas son
aves migratorias estacionales o planetarias. En el caso de las aves silvestres sedentarias, las observaciones serán la nidificación, la muda de las plumas, el canto u otros. Este es un ejemplo de aves migratorias, aves silvestres, como las golondrinas, las bandurrias y el halcón. En el caso de las golondrinas, estas nidifican en el centro de Argentina en primavera y verano y luego vuelan hacia el norte durante la estación de invierno. Acá se puede observar su recorrido. En el caso de las bandurrias, estas generalmente van a quedar en nuestro país, nidifican en la Patagonia durante la primavera y en invierno vuelan hacia el centro del país. Mientras que el halcón peregrino, este nidifica en el hemisferio norte y aparece en nuestro país en primavera o verano. Las observaciones de las aves migratorias generalmente son realizadas por biólogos, mientras que los agrónomos fijarán sus observaciones en los animales domésticos y en los insectos dañinos o benéficos. Acá se deben distinguir los efectos meteorológicos directos de los indirectos o la interacción entre ambos. Los directos son aquellos que afectan directamente el tamaño o conformación, mientras que los indirectos van a afectar en la calidad y cantidad. Por ejemplo, la disminución de pastura para el consumo de los animales provocará que haya una disminución en el rendimiento de la masa corporal de estos animales. Como así también la disminución del fotoperíodo provoca que muchas aves disminuyan su postura. Por otro lado, las bajas temperaturas en los pollitos provocan su muerte. Un efecto directo bien marcado es el efecto de las altas temperaturas en el consumo de los animales. Las altas temperaturas provocan que el animal deje de consumir y por ende el rendimiento de la masa corporal disminuye. Es por ello que se debe considerar el equivalente térmico, que es el equilibrio dinámico entre la producción y la disipación de energía térmica. Esta puede calcularse a través de varias ecuaciones, entre ellas se encuentra la del índice metabólico. Este índice metabólico relaciona la temperatura corporal del animal, la temperatura ambiental, la aislación proporcionada por el revestimiento externo, ya sea pelo, lana o plumas, y el espesor de la piel, como así también la evaporación. Existen varias fórmulas, pero la gran mayoría de ellas encierran estos parámetros. Ahora vamos a hablar de los requerimientos térmicos para distintas razas. Esta es la raza Highland, una vaca que fue creada a partir de una raza autóctona del lugar y la Verdin Angus argentina. A esta raza se le dejaron las características de cuernos o cachos largos de la vaca autóctona, el pelaje largo y también las características de sus patas, mientras que la Verdin Angus argentina le confirió mayor masa corporal. De esa manera se adapta para el consumo humano. Fíjense que el clima de Escocia tiene temperaturas máximas medias de invierno entre 5 y 6 grados. Y las máximas medias de verano van de 20 a 25 grados, mientras que las precipitaciones ocurridas son entre 700 a 4.577 milímetros anuales. Así que el pelaje largo le confiere la capacidad de resistir bajas temperaturas y soportar altas precipitaciones. Sus cuernos le confieren la capacidad de escarbar el terreno y consumir raíces cuando escasea el follaje, mientras que sus patas le confieren la capacidad de caminar por estos terrenos cuando el suelo está anegado. Por otro lado, tenemos la raza Brahman, utilizada para la producción de carne y cuya raza se adapta bien a ambientes cálidos, con temperaturas que van desde los 23 grados centígrados a 32 grados centígrados.
Esta raza se caracteriza por tener un pelaje de color claro, fino y brillante, lo cual le permite reflejar los rayos solares y de esta manera soportar más las temperaturas elevadas, mientras que su piel pigmentada la protege contra los rayos ultravioletas. En el caso del hablando argentino, esta raza es utilizada para la producción de leche y aquí se encuentran dos grupos, los animales de origen templado y los animales de origen tropical. Cuando las temperaturas en los animales de origen templado superan los 27 grados centígrados, se produce una falla en la termorregulación. Y lo mismo ocurre cuando las temperaturas en las de origen tropical superan los 32 grados centígrados. La falla en la termorregulación provoca una disminución en el consumo y como resultado menor producción de leche. En el caso de los pollos, las temperaturas afectan algunas de las etapas de su desarrollo. Tal es el caso de los pollos recién nacidos que requieren un rango de temperaturas que vayan desde los 30 a 32 grados centígrados. Estos pollitos son ineficientes en la regulación del calor corporal. Por lo tanto, si llegasen a ocurrir temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados, le pueden causar la muerte. Pero una vez que aparecen las plumas verdaderas, estos soportan un poco más temperaturas más bajas. Estas temperaturas pueden rondar los 20 grados centígrados. Es por eso que las temperaturas en los galpones de pollos deben ser reguladas. En el caso de los cerdos, existe un requerimiento de calor diferencial entre los lechones y la madre. Los lechones requieren temperaturas de 38 grados centígrados, mientras que la madre tiene un rango estrecho entre 15 y 16 grados centígrados. Cuando a los lechones no se le ofrece esta temperatura, pueden ocurrir dos tipos de muerte. La primera es que el animal entre en un estado de somnolencia, deja de consumir y luego muere. La otra es que recurra a ponerse por debajo de la madre en busca de calor y cuando ésta se para, los mata por aplastamiento. Esta es una foto de muerte por aplastamiento. Para poder evitar este tipo de muerte, existen corrales en donde queda dividido un espacio que es para los lechones y el otro para la madre. Para poder ofrecerle esta temperatura a los lechones, se instalan lámparas de manera tal de llegar a los 38 grados. De esta manera se evita la muerte de los mismos. Y por último tenemos a los insectos. En esto, al igual que en las plantas, tanto el crecimiento como el desarrollo dependen de las temperaturas. Y por ende el pasaje de una fase a la otra dependerá de la variación de temperaturas. Como los insectos no pueden regular su temperatura, se lo denomina poiquilotermos, al igual que los pollos recién nacidos. Por otro lado, la denominación de fase dependerá del ciclo del insecto. Existen dos ciclos, el completo y el incompleto. En el caso del ciclo completo, hay una diferenciación morfológica bien marcada. En este ciclo, las fases se denominan como huevo, larva, pupa y adulto. En el caso del ciclo incompleto, las fases son huevo, ninfa 1, ninfa 2 y así sucesivamente X ninfa. En esto no hay un cambio morfológico bien marcado, más bien hay un aumento de tamaño. Por cada aumento de tamaño se produce una muda, hasta que se llega a una última muda. Estos se aparean y nuevamente se reinicia el ciclo. En ambos ciclos, en la temporada invernal, como las condiciones ambientales no son adecuadas, se mantienen en estado de huevos. Y a medida de que van aumentando las temperaturas y se dan otras condiciones ambientales, estos eclosionan y nuevamente se reinicia el ciclo de estos insectos. Bueno, como material de lectura tienen el apunte teórico de fenología y hasta acá pueden realizar
en el TP de Fenología el cuestionario de repaso y los ejercicios 1, 2 y 3. Espero consultas, estamos a su disposición y que tengan felices Pascuas. Gracias por su atención.